Vamos a analizar algunas ideas del tema hidrodinámica. Hasta ahora hemos analizado la cinemática y la dinámica de la partícula, además de revisar la estática de la partícula y de los fluidos. Pero ahora vamos a analizar los fluidos en movimiento, pero no cualquier fluido. Por ahora estamos considerando fluidos incompresibles, o sea, fluidos de densidad constante. Como el análisis general del movimiento de un fluido es muy complejo, vamos a empezar haciendo una aproximación a los fluidos reales. Es decir, vamos a analizar algunos fenómenos que podremos estudiar en función de la presión, la densidad y la temperatura. Además de consideraciones sobre el fluido, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el flujo del fluido. Y entonces vamos a trabajar en principio, con flujos estables o estacionarios, o sea, en ellos la velocidad y la presión no dependen del tiempo, laminares, no turbulentos, con líneas de flujo bien definidas y que no se cruzan entre sí, e irrotacionales, no tienen líneas de flujo que se cierren sobre sí. Pero en primera instancia también vamos a trabajar con fluidos no viscosos. La viscosidad es la resistencia que presentan los fluidos o las capas de fluido a moverse entre ellas, o sea, sería como un rozamiento entre las capas de fluido. En primera instancia no vamos a meternos con los fluidos viscosos. Obviamente, para analizar los fluidos que ahora están en movimiento, lo vamos a hacer mediante la aplicación de los principios que ya hemos visto y aprendido en la mecánica. Y para ello vamos a considerar un elemento de fluido, o sea, una pequeña porción de fluido cuyo movimiento vamos a seguir, que va a describir una línea bien definida que denominaremos línea de flujo. Entonces, cuando estamos en régimen estable, cada elemento que pasa por un punto determinado sigue la misma trayectoria o línea de flujo, que es un sinónimo de línea de corriente en régimen estable, que sus antecesoras. Es decir, el elemento azul va a seguir esta trayectoria, pero cuando pase por el mismo lugar un elemento, por ejemplo en este caso el anaranjado, va a seguir la misma trayectoria que el azul. Entonces, cada una va a tener en cada región una velocidad determinada. Consideremos unas de línea de flujos adyacentes en un fluido que está en movimiento en un régimen laminar. Forman estas de líneas de flujo adyacente un tubo de flujo de sección transversal que no necesariamente tiene que ser uniforme. Acá hay un área y acá hay un área menor. No existe flujo de fluido a través de este tubo porque las líneas no se pueden cruzar. Además, en este tipo de régimen se tiene que en cada punto la velocidad es constante. Claro que esta velocidad es constante en este punto, pero no es igual a la velocidad en este punto, que también es constante en este punto. En cada punto la velocidad, como nosotros aprendimos, es tangente a la trayectoria. Para nosotros la trayectoria sería como la línea de corriente. Cuando cada punto del espacio define de esta manera un vector velocidad constante, se dice que el movimiento está especificado por un campo de vectores velocidad. En este caso es constante. El comportamiento de un fluido en el tubo debe ser compatible con las leyes fundamentales del movimiento que ya aprendimos. Los principios son los principios de conservación de la masa, de la cantidad de movimiento y de la energía. Ahora, vamos a exigir para ello el cumplimiento de algunas condiciones en el campo de las velocidades que vamos a estudiar a través de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad en realidad es una expresión matemática que resulta de la conservación de la masa. Acá tenemos una cañería que tiene distintas áreas por la cual circula un fluido. Si la cañería no tiene agujeros, ni tiene canillas que permitan ingresar en cualquier lugar de la cañería más fluido, entonces todo el fluido que ingresa en esta zona de la cañería por unidad de tiempo
tiene que ser el mismo, esa cantidad que sale por unidad de tiempo de este lado de la cañería. ¿Por qué? Porque se conserva la masa. Entonces, la masa que entra al tubo, la vamos a considerar diferencial de masa, la podemos escribir como la densidad en ese punto por el diferencial de volumen que ocupa esa masa. Y ese diferencial de volumen, si uno se observa, si esta es el área seccional de la cañería y el fluido viaja a una velocidad V1 hacia la derecha, va a describir en un diferencial de tiempo un espacio diferencial de X. Esto imaginariamente me está formando un pequeño cilindro de área transversal A1, o sea, de base A1, y de altura diferencial de X. O sea, yo puedo escribir el volumen de este cilindro como área 1 por diferencial de X1. Y entonces reemplazo área 1 por diferencial de X1 en diferencial de volumen, y teniendo en cuenta que el diferencial de X es igual a la velocidad que lleva ese diferencial de masa en el punto 1 por el diferencial de T. De la misma manera, el diferencial de M que sale en el mismo tiempo de la cañería lo puedo escribir como densidad en el punto 2 por el área 2 por la velocidad en 2 por el diferencial de T, donde el punto 2 es la salida de la cañería, área transversal 2, velocidad 2 y diferencial de X2, que me relaciona entonces el diferencial de masa que está saliendo en esta zona de la cañería. Pero el diferencial de masa que sale por unidad de tiempo en esta zona tiene que ser igual al diferencial de masa que ingresa en esta zona por unidad de tiempo por la conservación de la masa. Entonces, si este diferencial es igual a este, yo puedo igualar este miembro con este miembro. Al igualar este miembro con este miembro, el diferencial de tiempo se nos va a ir, y teniendo en cuenta que la condición que estamos utilizando es que el fluido sea un fluido con densidad constante, la densidad en el punto 1 del fluido tiene que ser igual a la densidad en el punto 2. Por lo tanto, las densidades se van a cancelar. Cancelamos las velocidades, cancelamos el diferencial de T y resulta que A1 por velocidad 1 tiene que ser igual a 2 por velocidad 2. Como el punto 1 y el punto 2 que tomé son absolutamente aleatorios, quiere decir que este producto de área por velocidad tiene que ser igual en cualquier punto de la cañería. A eso lo llamamos caudal y es una constante. Entonces, para un fluido incompresible, densidad constante, la ecuación de continuidad resulta que el producto del área seccional de la tubería por la velocidad del fluido en ese punto tiene que ser una constante. En otras palabras, el producto del área seccional de la cañería en un punto por la velocidad del fluido en ese punto es una constante y es igual al volumen de fluido que pasa a través de la sección transversal de la cañería por unidad de tiempo. O sea, es igual al caudal o flujo de volumen, que nosotros lo vamos a llamar con la letra C, con la letra Q o la letra F. Entonces, la ecuación de continuidad establece que el área por velocidad, que es igual al volumen por unidad de tiempo, es una constante. Cuando la masa se conserva, el volumen de fluido que atraviesa la sección transversal de la cañería por unidad de tiempo es el mismo en cualquier punto de la cañería. Eso implica entonces que en este caso, como el área 1 es mucho mayor, flecha más grande, que el área 2 en este sector, para que se mantenga constante el caudal, yo necesito que la velocidad en el punto 1 sea mucho menor que la velocidad en el punto 2, lo cual significa que el fluido en donde la cañería reduce su sección transversal fluye más rápido. ¿Para qué? Para conservar la masa, o sea, para que el volumen por unidad de tiempo sea constante. La otra ecuación que vamos a analizar es la ecuación de Bernoulli.
cuando el líquido fluye por un tubo de sección transversal no uniforme, acá tengo una sección A1 más chica que la sección A2, una sección no uniforme a lo largo de la cañería, y desde un nivel, en este caso 1 más bajo que un nivel 2 más alto, la presión a lo largo del fluido, a lo largo de la tubería, cambia. Entonces, la fuerza de presión en el punto 1 va a ser igual, la fuerza de presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en este punto por el área en este punto, por el área seccional en este lugar. Y la fuerza 2 va a ser la presión en este lugar por el área 2. Digamos, el trabajo que hace la fuerza 1 en este sector va a ser la fuerza por el desplazamiento. Este desplazamiento es colineal y en el mismo sentido que la fuerza. O sea, que el trabajo me va a dar la fuerza 1 por diferencial de x1, por el coseno de 0 que vale 1. Y por lo tanto me va a quedar presión 1 por área 1 por diferencial de x1. Pero área 1 por diferencial de x1 es esta porción de volumen, B. Si vamos al trabajo que hace la fuerza 2, como la fuerza 2 que no se nota acá, pero está ejerciéndose en el sentido contrario a la fuerza F1, y el desplazamiento es en el sentido hacia la derecha, son colineales y de distintos sentidos, el coseno del ángulo que forma F2 con el desplazamiento es 180, por lo tanto el trabajo que hace F2 es negativo y es igual a la presión 2 por el área 2 por el diferencial de x2, y eso lo podemos escribir como menos la presión 2 por este volumen. Claro, el elemento de volumen es el fluido que cruza la sección superior del área 2, que por unidad de tiempo tiene que coincidir con el volumen en el área 1. Entonces, el trabajo neto realizado por las fuerzas F1 y F2 lo podemos escribir como la diferencia de presión entre 1 y 2 por el volumen desplazado de fluido. Parte de este trabajo se va a usar para cambiar la energía cinética y la energía potencial del fluido en algún sentido. Bien, vamos a considerar lo siguiente. Si m es la masa de fluido que pasa por el tubo de corriente en un tiempo t, entonces de acuerdo al teorema del trabajo y la energía que nosotros ya vimos, el trabajo de las fuerzas que están actuando sobre el fluido tiene que ser igual a la variación de energía cinética que le van a transferir al fluido. Ahora, este trabajo es el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza peso, porque el fluido está sometido a la fuerza peso. El trabajo de la fuerza 1 y de la fuerza 2 recién calculamos que era igual a P sub 1 menos P sub 2 por el por el volumen de fluido que estamos moviendo. Y el trabajo de la fuerza peso, como la fuerza peso es una fuerza conservativa, resulta igual a menos la variación de la energía potencial asociada, o sea, la energía potencial gravitatoria. De modo que esta expresión de trabajo total igual a la variación de la energía cinética queda expresada como diferencia de presión por volumen menos variación de la energía potencial gravitatoria entre el punto 1 y el punto 2, y eso tiene que ser igual a la variación de la energía cinética de acuerdo al teorema general del trabajo y la energía. Si uno trabaja esta ecuación reemplazando la energía dentro de la energía potencial gravitatoria por el producto de la masa por la gravedad por la diferencia de alturas y la reescribe con todo lo que corresponde al término energético del otro lado del miembro y teniendo en cuenta que la densidad es igual a masa sobre volumen y que por lo tanto la masa la puedo escribir como densidad por volumen, reemplazo masa por densidad de volumen en esta expresión, donde dice masa pongo densidad del fluido por volumen, me queda esta expresión. En esta expresión tenemos en ambos miembros volumen y en cada uno de los términos tengo volumen, entonces puedo cancelarlo. O sea, si yo divido todo por volumen,
me queda que la diferencia de presión es igual a un medio de la densidad por la diferencia de los cuadrados de las velocidades en el punto 1 y 2, más ρ por g por la diferencia de las alturas entre 1 y 2 en los niveles de cada uno de los puntos 1 y 2 que elegí. Si yo agrupo todo lo que corresponde al punto 1, me queda que la presión en 1 más ρ por g por I1, que queda restando y pasa al otro miembro sumando, más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado, que está restando y pasa sumando al otro miembro, y paso la presión 2 a este miembro, resulta igual a la presión 2 más un medio de ρ por b cuadrado más ρ por I por g por I2. O sea, esta es la expresión de la energía total por unidad de volumen y que lo puedo escribir como que la presión en un punto más la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen en ese punto, más la energía cinética por unidad de volumen en ese punto y en cualquier punto de la cañería, va a ser siempre una constante. A esto se lo denomina ecuación de Bernoulli, que proviene de la conservación de la energía en un fluido ideal para un fluido no viscoso, incompresible, estacionario e irrotacional. Acá tenemos la energía por unidad de volumen del fluido. Esto, la ecuación de Bernoulli, la puedo escribir de esta manera entonces, y si el fluido estuviera quieto, entonces el término de energía cinética por unidad de volumen se haría cero. Por lo tanto, me quedaría que la presión más ρ por g por la altura del fluido en cualquier punto es una constante. Entonces, entre dos puntos del fluido me quedaría esta igualdad, que si yo la trabajo un poco, me quedaría que la presión en el punto de un fluido sería igual a la presión en otro punto del fluido, más ρ por g, o sea, la densidad del fluido por la gravedad, por la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2 del fluido. Y esto no es ni más ni menos que la ecuación o el teorema general de la hidrostática que ya vimos. O sea, como consecuencia del teorema de Bernoulli, si la velocidad c es cero, o sea, si el fluido no se mueve, está estático, obtengo de Bernoulli el teorema general de la hidrostática. Bueno, ahora vamos a ver tres aplicaciones del teorema de Bernoulli. La primera aplicación es la ley de Torricelli. Torricelli consideró un recipiente, un estanque grande en dimensión con respecto, que contiene un líquido de una determinada densidad y que en este momento que yo dibujo acá está cerrado a la atmósfera y que se le realiza un orificio de una sección transversal A1 que vamos a utilizarlo como el desagotador de este gran estanque. ¿Cuál es la característica que tiene en este caso la aplicación de Torricelli? Es que estamos considerando un estanque muy grande, desagotándolo por un orificio que tiene una sección transversal muy pequeña en relación a las dimensiones del estanque. Esto sería como el caso de si uno coloca una botella de gaseosa, por ejemplo, de esas de 2 litros, que es transparente y de área seccional de forma cilíndrica, entonces lo único que uno tiene que hacer es llenarla de líquido y hacerle un orificio con un alfiler o con un clavo, o sea, un orificio muy pequeño en la base de la botella, y uno va a ver que ese líquido, esa agua de la botella, va a ir desagotando por este agujero tan pequeño, de tal manera que la interfase del agua de la botella prácticamente no se va a mover. Entonces se va a mover con una velocidad muy pequeña. Hay que tener en cuenta entonces que en este caso el área 2 de la interfase del fluido en el estanque es mucho mayor que el área 1 del desagote. Y de acuerdo a la ecuación de continuidad, entonces si el área esta es mucho más pequeña que el área esta,
esta velocidad resulta mucho mayor, mucho más grande que la velocidad que va a llevar esta interfase cuando baje desagotando el estanque. Entonces, acá está la clave. En Torricelli lo que nosotros vamos a hacer es considerar que la velocidad con la cual va bajando, va descendiendo la interfase del agua o del fluido en el estanque es nula prácticamente respecto, porque es muy chica, respecto a la velocidad de salida de desagote. Y entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Bernoulli entre el punto 1 de desagote, que está abierto a la atmósfera, y en este caso el punto 2, que es el punto de la interfase del agua, del fluido del estanque, que está sometido en principio a una presión P. Aplico Bernoulli en ambos puntos y tengo en cuenta que la velocidad en el punto 2, por lo que acabamos de decir, es prácticamente despreciable. Entonces este término se va. Como este término se va y como la presión 1 es la presión atmosférica, bueno, trabajo las expresiones y despejo, teniendo en cuenta que H es la diferencia de alturas entre la interfase y el orificio, la llamo H, que es la diferencia entre I2 e I1, y entonces despejando la velocidad V1 de desagote de esta expresión, obtengo que esa velocidad es la raíz cuadrada de 2 por la diferencia de las presiones dividido la densidad del fluido más 2 por G por H. Ahora, ¿qué ocurre si la presión, en el caso nuestro, es la presión P0 porque yo abra este estanque, lo abra a la atmósfera? Si yo abro este estanque en la atmósfera, la presión P2, que era P sub 0, que era P, pasa a ser ahora P sub 0. Y entonces, si P es P sub 0, me queda P sub 0 menos P sub 0, 0. O sea que este término se anula y me queda que la velocidad de salida, en ese caso que el estanque esté abierto a la atmósfera, resulta igual a la raíz cuadrada de 2G por H, que nos tiene que recordar que esa es la velocidad de una partícula en caída libre. Por otro lado, si la presión P es mucho más grande que la presión P0, este término me va a dar un término considerablemente grande, frente al cual podría despreciar 2G por H, y entonces la velocidad de salida estaría prácticamente controlada por la presión P y la densidad del líquido. Bueno, dos acotaciones referidas a la ecuación de Torricelli que la obtenemos para determinar la velocidad de salida o de desagote de un fluido contenido en un estanque muy grande, de dimensiones mucho mayores que la sección transversal del desagote del fluido. O sea, es un caso particular donde se hacen un par de aproximaciones y es un caso particular de Bernoulli. Acá analizamos los casos particulares que acabo yo de contarles y vamos a otro caso particular que es un poquito más extraño para ustedes. La aplicación es el tubo denominado tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un medidor para medir rapidez de un gas dentro de una tubería. Entonces, en este caso, el gas estaría acá afuera. El tubo de Pitot es esto. Acá está dibujado con, digamos, medio grande con respecto a las dimensiones que tiene este aparato. Que en realidad tiene una abertura en este lugar que está conectada a un manómetro en forma de U, de ramas en forma de U, y una de las ramas está conectada a la otra parte del tubo de Pitot. Este aparato, digamos, se pone contrario a la dirección de flujo del fluido cuya velocidad quiero medir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando el fluido se encuentre con el tubo de Pitot, parte del fluido en el sector B va a ingresar al
digamos, a esta parte del tubo, pero va a quedar estática, no va a seguir moviendo, o sea que la velocidad del fluido en el punto B va a ser 0. Este punto B es el que está conectado con las ramas del manómetro. Eso va a provocar que las ramas del manómetro se muevan acusando una diferencia de presión. Esa diferencia de presión es la diferencia de presión entre el punto B y el punto A, porque el punto A está abierto a el movimiento del fluido. El fluido acá va a tener una velocidad en A y va a tener una presión en A. Ahora, como las dimensiones de este tubo son pequeñas, vamos a hacer la aproximación que la altura del punto B y la altura de los puntos A no son las mismas, o sea, prácticamente vamos a despreciar la diferencia de altura. ¿Eso qué me permite? Me permite aplicar Bernoulli entre el punto B y el punto A. El punto A está en el fluido moviéndose y el B ha quedado quieto, el fluido dentro de el tubo de Pitot, y cuando yo analizo eso voy a tener en el punto B velocidad 0 y va a estar a la misma altura aproximadamente que el punto A, pero el punto A va a tener una presión en A más un medio de ρ por la velocidad que lleva el fluido en ese sector. ρ es la densidad, en este caso, del fluido. Ahora, como la presión B es mayor que la presión A, porque el líquido manométrico ha acusado esa diferencia de alturas, yo puedo escribir que la presión en B, si uno analiza el manómetro, la presión en B, que es la rama que está de este lado, la presión en B va a ser igual a la presión en este punto, pero la presión en este punto es la presión en A más el peso de esta columna de líquido manométrico, o sea, es la presión en A más ρ por G por H. Entonces, yo para la presión en B por Bernoulli tengo que presión en A más un medio de ρ por B cuadrado, pero por el teorema general de la hidrostática, y de acuerdo a lo que me acusa el manómetro, es la presión en A más ρ del líquido manométrico por G por H. Ahora, la presión en B por Bernoulli o por el teorema general de hidrostática que me marca las ramas del manómetro son iguales. Entonces igualo las dos expresiones y de ahí despejo la velocidad en A, que es la velocidad del fluido que estoy queriendo medir, como la raíz cuadrada de 2G por la densidad del líquido manométrico, por la gravedad, por la diferencia de altura de la rama del manómetro, dividido la densidad del fluido. El tubo de Pitot es un aparato que suelen usar los aviones para determinar, se coloca creo que en el ala del avión, y se determina la velocidad relativa del avión respecto al aire. Otra aplicación de Bernoulli es el llamado tubo de Venturi. El tubo de Venturi también permite determinar la velocidad de un fluido. Y el tubo de Venturi consta también de un manómetro que conecta dos secciones que tienen distinta área. Entonces lo que está haciendo el tubo de Venturi es medir la presión en el punto 1, donde el fluido tiene una velocidad V1, un área A1 y una presión 1. Y por otro lado, la otra rama del manómetro está midiendo la presión en un sector donde el área es más chica, 2, y la velocidad en ese punto va a ser más grande que la velocidad en 1 por el teorema de por la ley de continuidad. O sea, lo que está midiendo es la velocidad de un fluido a través de un tubo que tiene un estrechamiento y que está conectado a un manómetro. De la misma manera que hicimos recién, aplicamos Bernoulli en el punto 1 y Bernoulli en el punto 2. Entonces, si el fluido es incompresible, o sea, régimen estable y densidad constante, incompresible es densidad constante y está en régimen estable, podemos aplicar la ecuación de continuidad relacionando las áreas y las velocidades en ambos puntos del fluido
Y también vamos a aplicar Bernoulli en ambos puntos. Uno después va a reordenar la ecuación de Bernoulli para que me va a quedar de esta forma. ¿Por qué? No tengo en la ecuación de Bernoulli el término correspondiente a la energía potencial por unidad de volumen, o sea, ρ por G por H. ¿Por qué? Y porque en este caso la altura de los dos puntos es la misma. Entonces no tengo término gravitacional. Trabajando esta expresión, reemplazando las velocidades a través de la ecuación de continuidad, podemos llegar a esta expresión y despejando la velocidad que me interesa, que es la velocidad del fluido, o sea, la velocidad en el punto 1, yo lo que voy a obtener es esta expresión. En esta expresión tengo la diferencia de la presión entre el punto 1 y el punto 2, pero la diferencia de presión entre 1 y 2 me lo va a dar el manómetro. Esta diferencia de presión va a ser densidad del manómetro por gravedad por la diferencia de alturas del líquido manométrico anaranjado. Si reemplazo, me queda 2 por densidad del mercurio, para el caso de que el manómetro tenga mercurio, por gravedad por la diferencia de alturas entre las ramas del manómetro, dividido la densidad del fluido cuya velocidad quiero medir, y la densidad del fluido por el cociente de las áreas al cuadrado menos 1. Esta es la expresión, raíz cuadrada de esto, que me permite determinar la velocidad de un fluido a través de el tubo de Venturi, que utiliza o que aplica la ecuación de Bernoulli en dos puntos digamos, del dispositivo que yo utilizo, y la ecuación de continuidad porque lo estoy utilizando para fluidos que sean de densidad constante y régimen estático. Bien, hasta acá nosotros analizamos fluidos que se llaman fluidos ideales, o sea que no tienen rozamiento entre sus capas, o sea que no son viscosos. Pero todos los fluidos presentan rozamiento entre las distintas capas del fluido. Entonces eso hace que el fluido resista el deslizamiento entre sus capas, o sea, existe una fricción entre sus capas, y la viscosidad, que está relacionada con el coeficiente de rozamiento, vamos a ver que no es lo mismo para cualquier fluido. Uno, en el sentido común, nos dice que si yo tiro un ladrillo en el aire, y el mismo ladrillo lo tiro en agua o lo tiro en la miel, la velocidad de caída del ladrillo va a ser más rápida en el aire, va a ser un poco más lenta en el agua y va a ser muchísimo más lenta en la miel. Eso me está queriendo decir que la viscosidad depende del fluido que yo considero. Pero también vamos a ver que esa viscosidad depende del flujo. Por eso, la viscosidad, que es el rozamiento interno entre las capas del fluido, vamos a analizarla en principio como si tuviéramos una placa inferior que está quieta y un fluido entre medio de otra placa que la vamos a tratar de mover o deslizar con una fuerza F. Esto uno lo puede imaginar, creo que todos ustedes conocen lo que es un mazo de cartas, por ejemplo. Ese mazo de cartas, si uno lo acomoda bien, sería una forma prismática. Si yo ejerzo una fuerza sobre la carta superior, la que está más arriba, para deslizar el mazo, lo que voy a ver es que las cartas se van a deslizar, la que está arriba se va a deslizar más, la que le sigue menos, hasta que la carta que está sobre la mesa, digamos, no se va a deslizar. Y entonces el mazo de cartas se va a deformar de un mazo ordenadito ACDB en un mazo que va a tener esta forma. AC' de prima B. Es lo mismo con lo que le pasa al fluido cuando yo en la capa superior
ejerce una fuerza manteniendo la capa inferior quieta. Va a haber un perfil de velocidades que va a crecer hasta ser máxima donde estoy aplicando la fuerza. Esto se debe al rozamiento. En el caso en que la velocidad, como acabamos de decir, es un caso particular, donde la velocidad de las distintas capas intermedias aumenta de forma uniforme entre las láminas, el flujo de este tipo de fluir se denomina laminar. Y la fuerza por unidad de área que hay que aplicar es proporcional al gradiente de la velocidad que le genero al fluido. Esta constante de proporcionalidad se llama viscosidad y la vamos a denominar con la letra eta. O sea que la fuerza por unidad de área que hay que aplicar va a ser proporcional, coeficiente de viscosidad eta, al gradiente de la velocidad. La ley de Poiseuille, que Poiseuille la alcanzó a través de la experiencia, no la demostró, pero que se puede demostrar, que no lo vamos a hacer en este curso porque es bastante complicado para ustedes, es la que nos va a permitir analizar el caudal en el caso de un fluido que sea viscoso. Entonces, vamos a suponer un fluido viscoso que circula en régimen laminar, como dijimos recién, por una tubería de radio interior R y una longitud de la tubería L. Y eso y lo va a hacer a través de una diferencia de presión, por lo tanto, de una fuerza neta que es igual a la diferencia de presión por pi r al cuadrado, que sería el área seccional transversal de la cañería. Entonces, en ese caso, las capas de fluido que estén cercanas a las paredes de la cañería van a estar quietas, porque la cañería está quieta. Pero las velocidades máximas de las capas se va a dar en las capas que son céntricas, o sea, las capas que están más cerca del eje central de la cañería. Por eso ya no tenemos un campo de velocidades como veíamos en el caso de Bernoulli, sino que el campo de velocidades ahora es un perfil parabólico. Las capas centrales en la cañería, las capas colineales y centrales de la cañería, van a avanzar con una velocidad mayor o máxima referida a las que están cerca de las paredes de la cañería, que van a permanecer quietas. Esto se llama un perfil parabólico. Un fluido que es viscoso tiene al fluir un perfil parabólico. Fluye más rápido en el eje de la cañería y prácticamente quieto en los sectores que nos vamos acercando a las paredes de la cañería. Entonces, el volumen de fluido que atraviesa cualquier sección normal del tubo en unidad de tiempo ya nosotros lo denominamos como gasto caudal o flujo. Ahora, se puede demostrar, no lo vamos a hacer porque tenemos que hacer uso de la teoría de integrales y muchos de ustedes todavía no llegaron a ver ese tema. Pero se puede demostrar que en el caso de un fluido viscoso, este caudal, o sea, el volumen de fluido que atraviesa cualquier sección normal de la cañería, según la ley de Poiseuille, ese caudal es proporcional a 8pi por la diferencia de presión en los extremos de la cañería y inversamente proporcional al coeficiente de rozamiento o viscosidad del fluido y a la longitud de la cañería por el radio de la cañería a la cuarta. Quiere decir que la ley de Poiseuille nos está diciendo que el volumen por unidad de tiempo que va a fluir si el fluido es viscoso es inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud de la cañería y varía en proporción directa a la cuarta potencia del radio de la cañería. Además, es directamente proporcional a la diferencia de presión entre los extremos de la cañería. De todos los que vemos acá,
la dependencia del caudal es fuertemente dependiente de la cuarta potencia del radio de la cañería. Esto quiere decir que poca variación del radio de una cañería me va a dar una gran variación en el caudal porque el radio de la cañería está elevado a la cuarta. Bueno, eso es importante a tener en cuenta. Analicemos en particular el movimiento vertical de una esfera de masa M, de radio R, que se está desplazando en un fluido viscoso en régimen laminar. Qué sé yo, podría ser una pequeña gota de aceite o una pequeña esfera que uno tira en un tubo que contenga un determinado fluido, como puede ser glicerina, en un tubo que tenga una longitud considerable y que esté ubicado verticalmente. Bueno, lo que yo estoy estudiando acá es esa pequeña esfera que tiré dentro de ese fluido y que se va a mover en ese fluido viscoso verticalmente. Entonces la esfera se va a mover por la interacción con la Tierra a través del peso de la esferita, que es m por g, pero al quedar sumergida en el fluido, va a recibir del fluido, según el principio de Arquímedes, el empuje. Cuando quede dentro del fluido va a recibir un empuje que es vertical y hacia arriba como interacción entre la esfera y el fluido en el cual se está deslizando. Pero como el fluido es un fluido viscoso, cuando la esfera tiende a moverse por la diferencia o por la interacción entre el empuje y el empuje, la interacción del empuje, que es la interacción con el fluido, y del peso, que es la interacción con la tierra, va a empezar a notar la presencia de la interacción de la fuerza de rozamiento que le va a dar el fluido, que va a oponerse a que esta esferita descienda verticalmente. Entonces, la esfera se mueve bajo la acción de la fuerza resultante entre la interacción con la Tierra, que es el peso, más el empuje, porque va a quedar, en este caso va a quedar totalmente sumergida, más la fuerza de rozamiento, que es proporcional a la velocidad de la esfera, porque ya vimos anteriormente que la fuerza viscosa es una fuerza que depende de la velocidad. Y para el caso nuestro, vamos a suponer, es complejo también determinar la expresión de la fuerza de rozamiento, pero vamos a utilizar la expresión de la fuerza de rozamiento de un cuerpo que es esférico. Esa fuerza de rozamiento de un cuerpo que es esférico es igual a 6pi por el radio de la esfera, por la viscosidad del fluido en el cual se va a mover, por la velocidad que alcanza en el fluido. Acá nos vamos a detener un poquito. Esta fuerza de rozamiento depende de la velocidad. Estemos atentos porque depende de la velocidad. Depende del coeficiente de viscosidad del fluido y depende del radio que tenga esa esfera. Para recordar la expresión de una fuerza de rozamiento, alguna vez alguien me dijo que hay una regla mnemotécnica que dice que la fuerza de rozamiento de un cuerpo que es esférico, que se mueve en el seno de un fluido viscoso, es igual esa fuerza de rozamiento a 6 pipetas al revés. Porque si uno lo dice rápido, le queda 6 pi eta RB. 6 pi eta RB. Esos son 6 pipetas al revés para que si alguno lo tiene en cuenta, recuerde cuál es la expresión de la fuerza viscosa, porque no lo vamos a demostrar porque es un tema muy complejo para demostrarlo en este momento. Entonces, la ecuación de movimiento será que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza resultante según Newton va a ser igual a la suma de las fuerzas que interactúan en la esfera, que son el peso menos el empuje menos la fuerza de rozamiento. Y acá estamos poniendo que el sentido del movimiento es positivo hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, el empuje y la fuerza de rozamiento en este diagrama son negativas, porque la aceleración es
la estamos considerando positiva hacia donde se mueve la partícula. Acuérdense que cuando uno habla del peso, el peso es el producto de la masa por la gravedad y lo podemos escribir como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad y que el volumen de una esfera es 4/3 pi radio de la esfera al cubo. De la misma manera, acordémonos que el principio de Arquímedes nos dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Entonces será densidad del líquido por volumen sumergido. Cuando la esfera queda completamente dentro del fluido, el volumen sumergido coincide con el volumen de la esfera, que es 4/3 pi por radio de la esfera al cubo por la gravedad. De modo entonces que si uno suma todas esas fuerzas, y bueno, la fuerza de rozamiento o viscosa, que es 6 pipetas al revés, o sea 6 pi r eta b. Cuando en el caso anterior, cuando la esfera empieza a moverse dentro del fluido, va a llegar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque ni el peso no va a poder ser equilibrado en principio por la suma del empuje y la fuerza de roce. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo suelto, digamos, la esfera dentro del fluido, la fuerza de roce va a valer 0. ¿Por qué? Y porque la velocidad es 0. Y dijimos que la fuerza de roce es 6 pi rb eta por la velocidad. Y si la velocidad es 0, la fuerza de roce va a ser nula. Ahora, cuando empiece a moverse, esa velocidad va a cambiar. O sea que la fuerza de rozamiento va a ir cambiando. ¿Qué ocurre? Como el movimiento es un movimiento uniformemente acelerado en el sentido negativo del eje de la Y, y inicialmente, eso se da inicialmente porque el peso no logra ser equilibrado por el empuje y la fuerza de rozamiento, este movimiento acelerado va a hacer que la esfera empiece a moverse con una velocidad no constante. Y si la velocidad no es constante, entonces la fuerza de rozamiento tampoco. Es decir, que la fuerza de rozamiento va a ir creciendo a medida que la esfera en su caída vaya acelerando, o sea, vaya aumentando su velocidad. Va a llegar un momento que la fuerza de rozamiento, si el tubo es de dimensiones considerables, va a llegar en un momento en que la velocidad, producto de la aceleración que va a tener la partícula, va a alcanzar un valor de fuerza viscosa que va a lograr equilibrar al peso. Cuando la fuerza viscosa equilibra al peso, cuando la fuerza viscosa más el empuje logre equilibrar al peso, vamos a encontrar que ahí el movimiento va a ser rectilíneo uniforme, o sea, la velocidad va a ser constante porque no va a haber una fuerza resultante distinta de 0. En ese caso se dice que la esfera alcanzó su velocidad límite. O sea, alcanza la velocidad límite cuando, producto de la aceleración, o sea, del desequilibrio inicial, la fuerza de rozamiento o fuerza viscosa va aumentando su valor hasta que logra, junto con el empuje, equilibrar al peso. Allí la fuerza resultante es 0 y entonces va a resultar que m por g, o sea, el peso de la esfera menos el empuje, va a ser igual a la fuerza de roce o fuerza viscosa. Si uno despeja, porque es el caso en el cual alcanza un movimiento rectilíneo uniforme de la partícula, me permite despejar la velocidad y esa velocidad es lo que llamamos velocidad límite. Es la velocidad cuando la partícula que se mueve en el seno de un fluido viscoso alcanza la máxima velocidad a partir de la cual equilibra junto con el empuje al peso y el movimiento un movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante. De ahí puedo sacar cuánto vale igualando el peso de la esfera menos el empuje y la fuerza de roce, entonces
entonces puedo despejar la velocidad libre. Bueno, las diferencias entre el movimiento entonces de un cuerpo en caída libre y de un cuerpo que cae en el seno de un fluido viscoso lo podemos resumir de la siguiente manera. Cuando nosotros analizamos en la cinemática el movimiento en caída libre, decíamos que en caída libre era libre de otra interacción que no fuera la fuerza peso, o sea, la interacción con la tierra. En esa caída libre, el cuerpo se desplaza en una línea en dirección al centro de la Tierra y hacia el centro de la Tierra, y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado de aceleración g, 9,8 metros sobre segundos cuadrados en la dirección j, y negativa porque va hacia el centro de la Tierra. Ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos daba como consecuencia que la posición en función del tiempo era una función cuadrática del tiempo. Mientras que en el seno de un fluido viscoso, que puede ser el aire, si consideramos en la caída de los cuerpos la presencia del aire y consideramos que ese aire aporta un rozamiento, entonces la velocidad tiende a un valor constante, como pasó, bueno, supongamos que no sea el aire, supongamos en el caso de la esfera que dejamos caer en un fluido viscoso, como dijimos recién en glicerina. La velocidad a la cual tiende la partícula dentro del tubo con glicerina tiende a un valor constante que llamamos velocidad límite. A partir de la velocidad límite se transforma en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que a partir de la velocidad límite el desplazamiento resulta directamente proporcional al tiempo. Entonces, ahí está la diferencia entre la caída libre de un cuerpo y la caída, o sea, libre de otra interacción que no sea la terrestre, de la caída en un cuerpo en un fluido viscoso. Por ejemplo, también la caída libre en el aire ofrece resistencia a la caída de un cuerpo. Bueno, el tema es interesante, podríamos hacer muchas más aplicaciones desde el punto de vista biofísico, pero se les complicaría el entendimiento en este poco tiempo de encuentro de esta clase. Así que bueno, lo dejaremos para algunas consultas a quien le interese. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero haya sido útil las ideas que les repasé y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.